Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa, y en esta oportunidad, en el nombre de Jesucristo, vamos a contestar una serie de preguntas en esta sección que le hemos llamado Foro de Preguntas. Sé que detrás de cada interrogante hay mucha gente que también piensa de la misma manera y una sola respuesta totalmente bíblica, porque nuestro sustento tiene que ser bíblico para que sea una respuesta de edificación. Cada respuesta bíblica sabemos que puede quitar las dudas de muchas personas, así que también invito para que podamos compartir este material y que llegue a muchas vidas. Así que comenzamos con la primera pregunta. Pastor Elder, tengo una pregunta para usted. Un amigo mío cuestiona que la Biblia habla de casos de homosexualismo. En este caso, él asegura que el rey David tenía una relación homosexual con Jonathan y fundamenta su afirmación en 2 Samuel 1:26. Angustia tengo por mí, hermano mío, Jonathan, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Este es el versículo de la Biblia en el cual él y otras personas fundamentan que en la Biblia existen casos de homosexualismo. Gracias, hermano. Bien, espero su respuesta. Básicamente podemos darnos cuenta que es un texto sacado de su contexto y se ha convertido en un pretexto, ya que se está leyendo de forma individual. Pero si prestamos atención, es definitivamente una mala interpretación, ya que en el verso 25 se habla de la muerte de Jonathan y de la batalla que vivió el pueblo de Israel. Incluso el verso 27 muestra que eso es en un contexto de guerra, y de hecho la vida de Jonathan, a quien David amaba como un hermano, según el verso que leyó esta persona, es la que se estaba perdiendo o se había ya perdido, y por eso es la exclamación de David. Voy a leerlo ya con el contexto para que podamos ver más ampliamente. Declara lo siguiente: ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonathan, muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío. Subraya la parte donde dice hermano mío, porque es un amor de hermandad, es un amor básicamente limpio, un amor familiar. Había un apego, pero como de hermanos. El texto lo declara: angustia tengo por ti, hermano mío, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ese amor de hermanos le fue más dulce que el amor de las mujeres, y sabemos que David fue traicionado en varias ocasiones y no fue la excepción en el caso de las mujeres. Sin embargo, podemos darnos cuenta que Jonathan siempre fue leal a David, aún exponiendo su propia vida ante el rey Saúl. Entonces por eso se volvió una hermandad muy profunda. Pero sigue diciendo en el verso 27, cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. Es decir, que todo el contexto es de batalla y de pérdida de vida. Y David está hablando de la pérdida de la vida de Jonathan, a quien el mismo texto de 2 Samuel 1:26 declara que es una angustia por ti. Dice, hermano mío, Jonathan. Entonces es totalmente una mala interpretación de aquellos que las tinieblas los ha tenido influenciados y tratan de sustentar de manera equivocada, torciendo las escrituras, tratan de sustentar algo que la Biblia definitivamente no quiere decir. Todo aquel que está influenciado por las tinieblas siempre va a tratar de justificar sus desviaciones, y además básicamente ya hemos visto que estamos en los días postreros, y en los días postreros se está cumpliendo lo que dice también la escritura: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno, oiga esto, malo. Oiga bien, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Estamos viviendo definitivamente ese tiempo, y precisamente están llamando a lo bueno, lo están llamando malo, y viceversa. Y es un texto sacado de su contexto. Así que vamos a continuar con la siguiente pregunta, ya que sabemos que muchas personas están pendientes de las respuestas, y este material llegará a muchas vidas y juntos estaremos alumbrando con la luz de Cristo. Vamos a la siguiente pregunta. Ya. Noé
supuestamente salva a la humanidad del diluvio. Cuando llegan a tierra, Noé de alegría se emborracha. El hijo indignado, hay una versión que dice que hasta lo golpea a Noé. Y Noé, al despertarse, Noé lo maldice. Y ese muchacho fue convertido en negro. Hay una protesta por parte de los negros que por qué la Biblia y la religión católica permiten ese tipo de cosas. Bien, yo estuve revisando versiones bíblicas y ninguna detalla como lo dice esta pregunta, como se trata de hacer ver que la maldición generó que a alguien se convirtiera en negro. No hay ninguna versión bíblica, incluso busqué las versiones católicas que tengo y en ninguna de ellas se afirma tal cosa. Aunque aquí se habla que fue Noé quien salvó, la pregunta describe que fue Noé quien salvó a la humanidad. No fue Noé, en realidad fue Dios quien le dio instrucciones y también le dio las dimensiones del arca que él tenía que construir, es decir, que la salvación viene de parte de Dios. La Biblia no habla en ninguna parte que fue convertido en negro ningún muchacho. Lo que sí se sabe es que de Cam surge Cus, quien pobló África, y Cus está comprobado que es básicamente quien origina la raza negra o los de color. Eso se puede ver en Génesis 10:6, el origen de Cus. Sabemos que es un área de África incluso, y básicamente quienes son de raza negra están en esa región, pero no como derivado de una maldición. Ahora, ya que está comprobado que hay descendencia negra de Cam, uno de los hijos de Noé, es decir, ahí estamos hablando de Cus, que sale también del linaje de Noé. Cam es el padre de Cus y poblaron África, y se sabe que el color de su piel es color negro. Es posible que también su hermano Canaán, a quien le cae la maldición de Noé, significa que es posible que él también sea de color y que la maldición de Noé sea la que generó esclavitud en mucha raza negra que hemos sabido. La historia cuenta cómo esta gente, estos hermanos, estos seres humanos que no tienen nada diferente al resto de la población, porque todos fuimos hechos por el mismo alfarero, todos somos diferentes también en algunos rasgos porque todos somos únicos. Oiga, qué impresionante, hay una diversidad, pero todos salimos de la misma mano creativa, todos salimos del mismo alfarero. Ok, entonces es posible que un gran grupo de personas de color hayan básicamente alcanzado la esclavitud por derivación de la maldición que se lanzó sobre Canaán, que las probabilidades son enormes que también haya sido de raza negra. Ok, vamos a revisar el pasaje, Génesis capítulo 9, verso 24 al 25. Dice la escritura: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Ahí sí podría caber lo que describe la pregunta, que recibió alguna golpiza Noé. Sin embargo, no está escrito, eso se puede entender, pero básicamente habla que supo lo que le había hecho su hijo más joven. Oiga bien, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ok, la versión Dios habla hoy dice, este verso 25, maldito sea Canaán, será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Es muy posible que Canaán también haya tenido piel de color y la maldición que lanza Noé haya alcanzado a una gran parte de la raza negra, y por eso se desarrolló en África y en muchos lugares la esclavitud, porque aquí lo dice el verso 25, de eso se trataba, porque dijo: será el esclavo más bajo de sus dos hermanos. Ok, la frase su hijo más joven, quiero hacer énfasis en esto, se puede estar refiriendo directamente a Canaán, quien, aunque nieto de Noé, en el lenguaje bíblico los nietos también son llamados hijos. Bajo este concepto, quien pecó contra Noé no fue Cam, sino Canaán.
como popularmente se ha creído que quien le hace algún pecado a Noé, algunos han creído que es Can. No, en realidad Canaán también es considerado hijo, aunque nieto, en el lenguaje bíblico se le llama también hijo. Ok, cuando revisamos versiones católicas, no aparece nada al respecto, y si hay alguna versión que alguien encuentre donde se mencione lo que la pregunta describe, me la hacen llegar, porque yo no encontré. Yo tengo varias versiones católicas, yo revisé la latinoamericana, la Jerusalén, creo que también la Nácar y Colunga, y no encontré nada en relación a la raza negra. Quiero mencionar que la raza negra es categórica en el deporte, en las artes. De hecho, Estados Unidos no hace mucho fue un país gobernado por alguien de piel de color. Ellos se destacan mucho en diferentes campos, porque ellos no son inferiores a la raza blanca. De hecho, yo podría afirmar que tienen hasta más capacidades deportivas que muchos blancos. Está comprobado que son fuertes, hay mucha inteligencia, hay científicos, hay académicos, hay personas ilustres, hay personas realmente que han marcado la historia, que se han convertido en íconos, y el tiempo me faltaría mencionándolo. Y no podemos caer en desacreditar a la raza negra, porque incluso hay hombres y mujeres hermosos en ese grupo de personas que son de piel de color. Así que solamente quería resaltar eso, porque sabemos que todavía se están cometiendo tremendos desprecios, cuando está comprobado que todos venimos de una misma, de un mismo linaje, de una misma sangre. Está comprobado que todas las razas de la tierra tenemos una conexión en común, y es que todos venimos de Adán. Así que todos somos familia. No importa el color de piel, no importa la estatura o la forma de nuestros ojos o color de los ojos, todos tenemos algo en común en nuestro ADN. Así que vamos a pasar a la siguiente pregunta. Buenos días, desde El Salvador, les saluda el pastor Boris Castro. Un gusto en saludarles, mis hermanos. Quisiera hacerles esa pregunta. Yeshua la hizo a sus discípulos, ahora replicándola hacia ti. ¿Quién dices tú que es o quién es Dios? Gracias por tu respuesta. Dios te bendiga. Una pregunta muy interesante, una pregunta muy importante, una pregunta que nos deja ver un panorama tan amplio para poder edificar. Esto es realmente hermoso, una pregunta hermosa. Dios es el autor de la vida y se manifestó en carne para quitar la división generada por el pecado, una división entre Dios y el hombre. Ok, en realidad muchos que no quieren reconocerlo, finalmente cuando tienen un encuentro con Dios, ellos realmente reconocen que necesitaban tener un encuentro con Dios y que había una tremenda división, y esa división en realidad es el pecado. Pero quiero referirme también a lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 3:16, que responde más directamente la pregunta. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ok, el autor de la vida es el mismo Dios, el mismo Jesucristo. Y básicamente la Biblia dice que fue el autor de la vida, estoy parafraseándolo, Dios fue manifestado en carne. Así que algunos incluso han llegado a negar que Jesús es el mismo Dios. Pero esto nos recuerda lo que ocurrió en Juan capítulo 14, verso 8, donde se describe lo siguiente, del verso 8 al 9. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es decir, que Jesucristo estaba declarando que Él es el mismo Padre. Recordemos que es el mismo alfarero que se manifestó como un humilde carpintero para poder llevar a cabo el sacrificio vivo que posteriormente, al final de su ministerio, pues hemos visto que desarrolló a cabalidad y pagó todos nuestros pecados. Entonces, ¿quién es Dios? Es el mismo Jesucristo, es el autor de la vida,
y es quien ha mostrado un grande amor para con la humanidad. Ok, cuando revisamos, por ejemplo, el verso de Marcos 8:23, dice la Escritura, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. ¿Por qué leo este verso? Porque Jesucristo aquí estaba mostrando que Él era el mismo alfarero que en el Génesis, a partir del barro, formó al hombre. Lo leo de nuevo. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Oiga esto, cuando seguimos viendo, nos damos cuenta cómo Él le devolvió la vista, oiga bien, y vemos que el Señor hizo el milagro. Vea qué impresionante esto. Hay un texto que dice que Él escupió en tierra. Oiga bien, escupiendo en tierra. Es el texto que quiero también leer porque aquí lo menciona de esta manera. Dice, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Está hablando de otro texto donde habla de una bendición también de sanidad. Y dice, y levantando los ojos al ciego, gimió y dijo, efata, es decir, sea abierto. O sea, el alfarero operando en restauración, mostrando que era el mismo del principio. Pero hay algo que me deja ver la Biblia. Vamos a ver. Vamos a buscar este texto que es el que quiero leer definitivamente, donde él hace lodo al escupir. Vamos a ver si lo... Vamos a ver, aquí está. Este es el que estoy queriendo encontrar. Juan 9:6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este está más claro, porque aquí se ve que hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Estaba mostrando que es el mismo alfarero del principio y se puede ver de manera clara. Entonces, ¿quién es Dios? El mismo Jesucristo, que se manifestó en carne para salvarnos. Es el misterio de la piedad. Por eso Jesucristo fue adorado por sus discípulos, sigue adorándosele hasta el día de hoy, porque es Dios manifestado en carne. Así que esa es la respuesta. Vamos a continuar con la siguiente porque hay algo más por acá. Dios les bendiga, mi nombre es Candy Arboleda, soy del país de Colombia y en este día quiero preguntarle al pastor Elder Figueroa ¿por qué cree él que para la ONU los cristianos somos una de las más grandes amenazas para la paz a nivel mundial? ¿Qué cosas puede considerar la ONU para creer que somos una amenaza? Dios les bendiga y muchas gracias. Es una pregunta fuerte, interesante, también una pregunta delicada, ya que la ONU definitivamente desde ya está jugando un papel relevante para que se cumplan muchas profecías de la Biblia. En este momento están trabajando precisamente en la Agenda 2030, la cual contiene 12 propuestas que son en realidad superficiales, ¿verdad? Pero cuando digo superficiales es porque es un maquillaje. Son propuestas que detrás de ellas tienen algo más profundo al revisarse detenidamente. Ok, 17 propuestas que superficialmente se ven atractivas, pero que son todo un andamiaje para el establecimiento del nuevo orden mundial y de la dictadura mundial que liderará el anticristo. Por eso la ONU tiene un papel tremendamente importante en el escenario profético del fin, en lo escatológico. Pero la ONU, de hecho, ellos han estado hablando de la paz y de la seguridad internacionales. Y es aquí donde tenemos que revisar las escrituras, porque eso está profetizado, que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Pero en Juan 14:27 Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir que hay dos tipos de paz, la paz de Dios y la paz que da el mundo. La paz que genera todo lo que es de esta tierra. Porque hay la paz de Jesús, la paz de Dios es una paz interior, una paz sobrenatural derivada de una relación con su presencia. Ok,
En Primera de Tesalonicenses 5:3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es decir, que la ONU es el ente en este momento, de hecho es la organización más grande del planeta, y ellos ya tienen, oiga, como una de sus consignas, como consignas fundamentales, la paz y la seguridad internacional. Entonces podemos darnos cuenta que la paz que propone la ONU es una paz diferente a la que Dios nos ha dado a nosotros. Pero sabemos que llegará un momento donde se cumplirá Primera de Tesalonicenses 5:3 y van a decir paz y seguridad, entonces va a activarse una destrucción repentina. Ok, significa que la ONU es un organismo, bueno, aunque organización, pero creo que también en parte un organismo, porque es algo que también tiene vida en el sentido espiritual, pero no de la vida de Dios, sino una vida de las tinieblas, porque ahí hay mucho de lo que será útil para el anticristo, y eso es lo que tenemos que entender. Hablar solo de la ONU es realmente un tema profundísimo, y yo en algún momento voy a enfocarme a describir más acerca de la ONU, ya que sé que ahí hay mucho que nosotros debemos de saber en relación a las profecías de la Biblia, por supuesto. Pero la amenaza que representa la iglesia es precisamente porque la iglesia cuenta con una revelación de parte de Dios sobre los procesos y propósitos de las tinieblas. Nosotros no ignoramos las maquinaciones de las tinieblas, no ignoramos los propósitos que ellos tienen de cederle el control a un solo hombre, y nosotros sabemos que ese hombre es el anticristo, que va a querer hacer cosas que la Biblia describe y nosotros ya las sabemos. Entonces la iglesia es la portadora de la verdadera paz, la paz que viene de lo alto, la paz del eterno Dios. Y nuestra revelación contradice la paz terrenal, a tal grado que la Biblia dice que la bestia matará a 2 testigos. Oigan esto, qué interesante. La Biblia describe que la bestia matará a 2 testigos, y en la Biblia se ve que el mensaje de los 2 testigos es un mensaje que les quitará la paz a los moradores de la tierra. Cuando revisamos más el pasaje de Apocalipsis 11, podemos entenderlo más, porque aparece algo, Apocalipsis 11 del verso 3 en adelante, dice la Escritura: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su ministerio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Atención a lo siguiente: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí es donde tenemos que ponerle mucha atención a esto, porque aquí hay una serie de mensajes incrustados. Sigue diciendo el verso 9: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Este texto es súper profético, ya que en este momento la tecnología está lista para que todos los pueblos de la tierra vean los cadáveres de los 2 testigos en ese punto del planeta Tierra que la Biblia misma le llama Sodoma y Egipto. Ok, verso 10: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Esta parte yo la tengo subrayada aquí en mi Biblia, porque dice: porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ok, es aquí donde los organismos internacionales entran en una situación de pérdida de paz, porque la paz de ellos no es la nuestra. Sigue diciendo: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ok, los 2 testigos van a llevar un mensaje tan potente a la humanidad, donde yo entiendo por la Biblia, y yo considero
que ellos van a estar diciendo, entre otras cosas, esa marca que ustedes recibieron no es ningún control sanitario, no es ningún control de un nuevo orden positivo, sino que es la marca profetizada desde hace muchos años en la Biblia. Y ustedes están condenados, y aquellos que no la han recibido, resístanse, porque los que ya la recibieron están destinados para el fuego eterno. Entonces, seguramente eso será parte de todo el mensaje de los dos testigos, y es realmente algo que va a atormentar a los que estén ya bajo el régimen del anticristo. Y sabemos que la ONU va a estar operando y seguramente dirigida por ese dictador mundial que la Biblia ya tiene profetizado, que no se ha manifestado porque hay uno que le detiene, y sabemos que se refiere al Espíritu Santo. Así que, amados hermanos, sabemos que las tinieblas siente la oposición de Dios y de su pueblo, y la ONU no es la excepción, porque la ONU está desarrollando una serie de procesos que la Iglesia sabe por revelación de Dios, y no solo por revelación de Dios, por la misma lógica que Dios nos ha regalado. Sabemos que la ONU está desarrollando un andamiaje, está preparando un panorama para que un solo gobernador entre en el escenario global, y sabemos que será el anticristo. Así que la Iglesia es portadora de la revelación de Dios, y las naciones van a tratar de desarrollar una agenda de las tinieblas. Por lo tanto, el pueblo de Dios es una resistencia para todos los procesos de las tinieblas que se quieran desarrollar y se están desarrollando ya frente a nuestros ojos. Así que es tremendo. Vamos a la siguiente pregunta. Mi pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿A qué venimos a este mundo? Una pregunta corta, pero con un gran significado, porque esa es la pregunta que define muchas cosas, y es precisamente que cada ser humano tiene una asignación de parte de Dios. El éxito está en descubrirlo y desarrollarlo. Las Escrituras describen lo siguiente. Jesús declaró esto en Juan 15:5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ok, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Mucha gente que incluso opta por suicidarse es precisamente porque no tuvieron un encuentro con Jesucristo. Eso siempre les impidió llevar mucho fruto, y finalmente terminan quitándose la vida, porque al no tener un encuentro con Jesucristo no pueden hacer nada y no le encuentran el sentido a la vida. Ok, cuando uno llega a Cristo ocurren dos cosas: el milagro del nuevo nacimiento y la llegada del Espíritu Santo. Y cuando esto ocurre, se cumple lo que dijo el Señor Jesús en Juan 16, verso 3. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Ese texto, o esas palabras del texto que acabo yo de pronunciar de Juan 16, 13, definitivamente es lo que activa el sentido de la vida, ya que en ese punto cada uno puede encontrar la asignación de parte de Dios, el propósito por el cual Dios le creó y le envió a este mundo. Vivir sin ese propósito es lo que, vivir sin el propósito de parte del Señor es lo que muchos manifiestan cuando están diciendo que no encuentran sentido a la vida y toman decisiones negativas. Pero vivir con el propósito en desarrollo de la asignación para la cual Dios nos quiere es realmente ser bienaventurado. Así que la Biblia lo declara en varias ocasiones, esa palabra bienaventurado. Algunos dicen que bienaventurado significa 3 veces dichoso, otros dicen que significa buena ventura, pero en resumen es una gran bendición de parte de Dios el poder encontrar el sentido de la vida, y para eso hay que tener un encuentro con Jesucristo. Y cuando nos entregamos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo llega y comienza a reprogramarnos, comienza a dirigirnos, y se cumple Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ahí está también la verdad del propósito para tu vida, porque cada uno tiene un propósito diferente, cada uno tiene una asignación distinta de parte de Dios. Eso está escrito en la Biblia, y yo personalmente, yo ya encontré el sentido de la vida. Yo ya encontré hace muchos años, en el año 2002, yo encontré el sentido de la vida cuando me entregué a Jesucristo, y lo estoy desarrollando en este preciso momento que te estoy predicando, porque Dios me formó para predicar su palabra. Tal vez en tu vida hay otra asignación, no todas son de predicar, algo otros es que sean un ejemplo en sus áreas de trabajo, en otros campos.
pero el ejemplo del cristianismo para que otros vean cómo una vida puede ser cubierta, guardada, bendecida por Dios. Hay diferentes maneras, pero básicamente yo testifico que pude encontrar en Jesucristo, en la dirección del Espíritu Santo, ese sentido de la vida, esa asignación, ese propósito de parte de Dios. Y en mi caso es difundir el mensaje de la palabra del Señor. Si no te has entregado a Cristo, toma esa decisión hoy mismo y vas a empezar a experimentar cosas nuevas. El Espíritu Santo vendrá y te comenzará a dirigir a toda verdad, incluyendo si no conoces para qué te envió Dios, el Espíritu Santo te lo mostrará y vas a empezar a convertirte en una persona bienaventurada. ¿Cómo entregarse a Cristo? Si tú aún no eres cristiano o cristiana, déjame decirte que está escrito que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Así que te invito para que tomes esa decisión y el Espíritu Santo llegará a tu vida. Si lo haces de todo corazón, el Espíritu Santo llegará a tu vida y comenzará a dar cumplimiento a Juan 16:13, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, oye esto, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Así que esto fue todo por hoy. La paz de Cristo con cada uno de ustedes. Les envío un abrazo desde la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras, Centroamérica. Su servidor, el pastor Elder Figueroa. Bendiciones.